Estas pasadas semanas hemos hablado sobre provocar a Dios y hablamos de que requiere estrategia, ¿cierto? Requiere un plan, una idea, una forma de acercarse. Requiere fe, porque tienes que creer lo que estás pidiendo. Si no crees a Dios, ¿para qué se lo pides en primer lugar? Requiere acción, tienes que hacer algo, tienes que arrodillarte, tienes que caminar en fe, tienes que hacer diferente, lo que sea necesario que tengas que hacerlo, tienes que hacer. Una acción y un atrevimiento. No puedes estar nervioso o nerviosa, no puedes tener miedo de pedir, pide. Porque la palabra del Señor dice que a los que piden se les va a dar. Entonces, si no pides, no esperes. Punto. Si no pides, no esperes. Hoy vamos a hablar sobre otra forma o aspecto del atrevimiento de provocar a Dios. Hablamos la semana de la oración y cómo dimos dos ejemplos, el ejemplo de Josué, el ejemplo del rey Ezequías, de cómo provocaron a Dios a través de la oración. Si no te acuerdas, escúchalo en el podcast o descárgalo otra vez en la página iglesiaelverbo.com, están ahí los dos. Y hoy yo quiero hablar de otra forma y es la adoración. La adoración. Todos tenemos una idea de lo que es adoración, especialmente en una iglesia. Si usted ha participado o lleva tiempo de cristiano, ha escuchado el término adoración muy frecuente. Tenemos que adorar a Dios. Y eso te traduce regularmente a ponte de pie que vamos a cantar un himno. ¿Cierto? Para otras culturas, el término de adoración es básicamente arrodillarse y hacer algún tipo de gesto. Para otras personas, adoración es un tipo de afecto o admiración que sobrepasa lo normal. Por ejemplo, cuando hay alguien bien enamorado que le dice, te adoro, mi amor. Tiene una exaltación, claro, hasta que pasan los años y descubre quién es esa persona de verdad, entonces las cosas cambian. Pero en ese momento es como que no hay ojos para nada más que para eso. Eso es un acto de adoración también para algunos. Y yo quiero comenzar porque para provocar a través de la adoración tenemos que entender qué es. Y el término adoración es simplemente expresión. Lo voy a repetir nuevamente. Adoración es expresión. Y la adoración a Dios es la expresión que mueve el cielo. La adoración a Dios es la expresión que mueve el cielo a que algo ocurra. En otras palabras, lo provoca. Y cuando hablamos de expresión, todos tenemos una imagen, especialmente como cristianos. Escuchamos una canción y ¿qué hacemos? Cerramos nuestros ojos o cantamos o decimos gloria a Dios, aleluya. O levantamos mis manos, levanto mis manos. Y entonces, eso crea ¿qué? Una emoción que luego de momento empiezan a salir lágrimas, empiezas a recordar cosas, que si no le dije perdón a aquel, que si se me olvidó decirle te amo, y entonces, Señor, perdóname porque pasó esto. Una cosa actúa y comienza la próxima. La emoción es parte vital de la adoración, porque tú no te puedes expresar si no hay una emoción. ¿Usted ha visto a alguien que no tiene expresión en su cara? Parece que está muerto, ¿cierto? No hay emoción, no hay expresión, y si no hay expresión, no hay adoración. Usted no puede adorar lo que no siente. Ahora, ahí hay un problema, porque no todo el tiempo yo me siento en la forma en la cual Dios es Dios para mí. Hay días que yo me siento como que me ha dejado solo. O hay días que yo me siento que las cosas no están marchando como yo quisiera.
cómo yo creo la emoción para que mi expresión demuestre y sobrepase lo que estoy sintiendo en ese momento y diga, sin importar lo que es, yo voy a alabar y adorar al Señor en este momento. Yo no sé cuántos le han pasado, si lo ha hecho, está bien. Pero a veces cuando tú te das un golpe bien dado, ¿qué es lo primero que expresas? Gracias, Señor. Créeme, yo acabo de darme uno y tuve que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a concentrarme porque tengo que predicar. ¿Qué quiere salir? Lo natural de mí, ¿cierto? Ahora, aquí es donde está la clave, porque cuando tú y yo aprendemos a cambiar o a transformar lo que es natural mío por lo natural de Dios se convierte en mi expresión. Y ahí es donde tenemos que llegar. Donde mi reacción espontánea, lo que salga es la palabra del Señor, lo que salga es la adoración a Él, lo que salga es una expresión de representación de quién es Él para mí. La adoración como expresión se puede ver en muchas formas. Para algunos, si usted va a alguna congregación, tienen unas personas danzoras. ¿Lo han visto? ¿Danzores? He visto ambos. Los hombres también bailan, por si acaso. Y la palabra danza aún misma en sí misma encierra, dependiendo de qué comunidad vaya, diferente. Para algunos es un baile y con panderos y danzas y todo eso. Y para otros parece que están rapeando. Dependiendo, sin importar cómo se vea, sin importar, es simplemente una expresión. No quiere decir si no lo haces de esa manera, estás haciéndolo mal, porque cada cual se expresa diferente. Yo conocí a una muchacha que era artista, y cuando estaba orando y el Espíritu de Dios, del Señor la llevaba a conectarse con ella, en su adoración, ella sacaba un cuadro y empezaba a pintar. Y empezaba a pintar, y las pinturas que salían eran hermosísimas. Pero no era simplemente, en ese caso, algún tipo de show o espectáculo para que otros vieran, sino esa era su forma de adorar. ¿Y cómo tú sabes que era su forma de adorar? Porque lo hacía en su casa, en privado. Porque hay una diferencia entre estar frente a todo el mundo y aparentar que somos adoradores. Pero Jesús dijo, los adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? Espíritu, cuando habla en espíritu, no está diciendo una manifestación del Espíritu Santo, está hablando de que su personalidad expresa esa adoración de la forma que somos. Ese es su espíritu. Y en verdad, porque es sincera. Disculpen si estoy sangrando, de verdad me dio un golpe hace un rato. Es sincera. Y cuando nos expresamos, a mí como líder, como pastor, la forma en cual tú te expresas a mí no me dificulta mientras seas sincera. Porque al final de todo, cuando hay una expresión sincera, es algo que Dios escucha. Y yo quiero darte un ejemplo. En el libro de Génesis, lo que es la diferencia entre adorar con sinceridad y adorar simplemente porque debes. Adorar con sinceridad o adorar porque otros te están mirando.
Hay una diferencia muy grande, porque tú nunca vas a provocar a un Dios que sabe tus intenciones si tus intenciones no son verdaderas. No puedes, es imposible. Tú puedes adorar a Dios a pulmón frente a un grupo porque tienes una emoción muy alta, pero si no es sincera, de nada te vale. Vamos a empezar. Esta historia está en el libro de Génesis, capítulo 4, versos 3 y 5. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Y esta es una historia conocida por muchos. Son dos hermanos. Y estos dos hermanos buscan adorar al Señor en su expresión, en lo que saben hacer. Uno de ellos era pastor de ovejas, otro era agricultor. Y la forma en la cual su expresión de adoración era presentarle las primicias o los primeros frutos o el primer recién nacido de su cosecha. Era su forma de adoración. Vamos a observar que no hubieron cánticos, no hubieron baile, no hubieron arte, no hubo música, no hubo poema. Lo único que había era un corazón sincero y otro no tanto. Y la historia dice así, dice: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Qué hizo? Presentó una ofrenda. Ofrenda es un acto de adoración. Cuando usted trae sus ofrendas, usted no las trae simplemente porque estamos con poco dinero, porque hay que pagar la renta. No. La razón de tú ofrendar es que les quieres demostrar a Dios que tú le confías a Él, de que aún sin tener lo que estás dando, Él te va a proveer para lo que necesitas. Es un acto de adoración. Estás diciendo: yo creo que tú provees, yo creo que tú tienes todas mis necesidades en ti. Y Él trae eso. Él trae su ofrenda. Básicamente era un acto de adoración. Pero en el caso de Caín era un acto de adoración aprendido. Yo hago esto porque mi papá lo hace. Pero vamos a ver cuál es la otra. Dice: Abel también presentó al Señor, dice, lo mejor. No simplemente una ofrenda, lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró la ofrenda de Abel con agrado, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. ¿Y qué pasó? Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Por qué a uno la recibió, la aceptó y el otro no? Porque en una había sinceridad. Yo quiero darte lo mejor de mi expresión. Mi expresión es que yo soy pastor de ovejas. ¿Y qué es lo mejor de mí? Pues los productos que salieron de mí te los entrego. Todos tenemos profesiones. ¿Sabes qué? Cuando tú haces tu profesión de la mejor manera, tú estás adorando a Dios. Cuando tú tomas eso y dices: Señor, yo voy a servir al cliente que viene hoy a la tienda, de los que me pagan el mínimo, pero le voy a dar el mejor servicio hoy porque esa persona es un hijo o una hija tuya. Tú estás adorando a Dios. Aunque esa persona no sabe por lo que estás haciéndolo, pero Dios sabe que es sincero. Y Dios se agrada de eso. Caín, al contrario, lo hizo porque era costumbre. Bueno, tengo la cosecha. Mis padres dicen que hay que ofrendarle a Dios, pues vamos a darle unos cuantos. Pero especifica que Él no dio lo mejor. Él dio lo que era requerido. Hay una lección muy grande aquí. ¿Por qué?
Porque especialmente cuando somos creyentes y venimos a la iglesia por mucho tiempo, poco a poco vamos abandonando lo mejor para Dios y hacemos lo requerido. Estar en la iglesia sentado, escuchando la palabra y diciéndole hola a alguien, porque el pastor dijo desde el frente que le dijeras hola a alguien, y si no le digo hola me van a ver y me van a decir que soy un antisocial. Entonces vamos transformándonos en cristianos de lo mínimo. Y cuando Dios mira hacia mí, no ve nada. Entonces, si yo quiero provocar a Dios a que haga algo por mi vida, a través de mi adoración, a través de mi expresión, yo tengo que expresarme con sinceridad frente a Él. Y a veces todas las expresiones no son buenas. Hay expresiones negativas. ¿Quién no se ha expresado de una manera negativa? Todos en algún momento. Si hay algo que te molesta, usualmente lo expresamos negativamente. Pero a Dios la negatividad no le molesta tanto como la falta de sinceridad. Es mejor que seas sincero y le digas exactamente lo que sientes. Porque aún en esa negatividad se convierte luego en adoración. Y hay un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero en el libro de los Salmos, el escritor David estaba teniendo un problema muy grande. Él estaba siendo perseguido. Él sabía que él era inocente, pero aún así las cosas no le estaban yendo bien. No lo querían recibir, estaba refugiado en una caverna. Y escribe y comienza a escribir un salmo, el Salmo 69, y si tú lo lees completo es una queja, básicamente. Pero cuando llega al final, el verso 30, la queja, su expresión de negatividad, sincera, honesta, frente a Dios, se transformó en esto: con cánticos alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias te exaltaré. Porque la expresión sincera siempre va a ser tornada en adoración. ¿En qué forma? En la forma que David sabía, porque David era músico antes de guerrero. Tocaba el arpa, era cantante, y no era alguien desgalillado, como decimos en Puerto Rico, alguien que está fuera de todo. Él era un cantante bueno. ¿Por qué? Porque en una historia el rey lo convierte en uno de sus músicos, y un rey no escoge gente que no sabe hacer las cosas. Él era el músico principal del rey Saúl, cantante y músico. Él sabía lo que hacía, y como él sabía, y eso era su pasión, que él hizo, él convirtió su expresión en adoración. Él dio cánticos en el nombre de Dios y agradecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que tú tienes pasión, las cosas que Dios te ha entregado, los dones, los talentos, las cosas que están dentro de ti que te gustan hacer, es la mejor forma de adoración que tú le puedes entregar al Señor. No necesariamente es esperar a que llegue un domingo y cantar. De hecho, nosotros ¿desde cuándo no hemos tenido música aquí? ¿Quiere decir que no estamos adorando al Señor? De ninguna manera. El estar aquí conectándonos con Dios es un acto de adoración. Ahora, la música ayuda, claro. ¿Por qué? Porque crea emoción. Todo lo que crea emoción, arte, música, drama, audiovisuales, imágenes, todo se puede convertir en un acto de adoración cuando expresa la grandeza de Dios en mi propia vida. ¿Qué pudimos observar en esa canción? Aparte de la letra. Número 1, si observaron las expresiones de ambos.
¿Qué notaban? Tenían los ojos cerrados en algunos momentos. Como ellos estaban disfrutando ese momento en el cual estaban haciendo esa canción. Es algo notable. Tú sabes cuando alguien no disfruta lo que está haciendo y tú puedes notar cuando alguien realmente lo disfruta. Ellos estaban disfrutando y a lo mejor ustedes no han escuchado esa canción nunca, no sé. Pero ellos dos en ese momento estaban expresándose exactamente lo que sentían. Ven a mí, Señor. Sus ojos lo decían, su cuerpo lo decía, su expresión lo anunciaba. Y cuando entramos en provocar al Señor, no se trata de hacer gestos graciosos es ser libre en lo que haces, en la forma en la cual te expresas. Porque en ese momento probablemente yo te aseguro que cuando la gente no está acostumbrada a estar frente a una cámara se pone bien nerviosa. Ellos saben que están grabando un video. Yo me imagino, yo no conozco la historia, pero yo me imagino que ellos tienen que haber hecho algún tipo de oración o haberse algo para calmar sus nervios y luego empezar a tocar. Porque cuando la expresión ocurre con sinceridad del corazón de ti, de momento todo lo que existe alrededor deja de importar. Y lo que importa es estar en su presencia. Y no sé si usted ha experimentado, yo espero que lo haya experimentado, porque hay momentos, yo personalmente, en mi forma de adoración, a mí me gusta tomar la guitarra. No toco frente a nadie, pero en mi área, en mi estudio, en mi oficina privada, yo tengo mi guitarra en la pared y cuando siento cansado, cuando me siento que ya estoy listo para rendirme, cuando me siento que no hay más, yo empiezo a tocar melodías y digo, Señor, esto es para ti. Estoy tocando una hora, lo que sea, media hora, 15 minutos. Pero en ese momento privado, mi corazón se siente libre y comienza a recibir renuevo y fortaleza. Y en esos momentos de provocación es cuando el Señor llega a mí y me dice, estoy contigo, tranquilo. Porque se trata de la expresión que podamos hacer. Se trata de provocar al Señor, se trata de tú ser 100% quien tú eres frente a Él, porque Él te conoce y que te expreses con lo mejor de ti. Y cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en nuestro cuarto privado, cuando estamos en nuestro trabajo, en cualquier lugar, cuando comenzamos ese hábito de expresión en privado, eventualmente se convierte en algo natural. Y como dije hace un rato atrás, cuando te das el golpe fuerte en la vida, en vez de salir algo negativo de tu boca, lo que sale es, Señor, yo confío en ti. Señor, tú tienes control. Señor, en tus manos estoy seguro, segura. Yo sé que tú me vas a dar el descanso, el reposo que necesito. Yo sé que tú me vas a permitir llegar al punto donde tú me quieres llevar, Señor. Me siento así ahora mismo, pero confío en ti de que todo obra para bien porque yo te amo. Cuando aprendemos a provocar a Dios a través de la oración, Él aparece. ¿Cuál es la promesa? Dice, donde hay 2 o 3 reunidos en nombre de mí, ahí estoy yo. Pero no significa que hay 3 reunidos simplemente conversando. Cuando Él dice el nombre de mí es sincronizado, conectado en un ambiente de adoración. Por eso cuando escuchamos la historia de Pentecostés, dice que ellos estaban todos unidos, orando, adorando, exaltando, y de repente Dios apareció.
Y no ha sido la única historia. Yo quiero llevarte a la historia que es la historia central en la cual me quiero concentrar hoy. Porque yo quiero que tú entiendas que la adoración no solamente trae la presencia de Dios, sino su poder viene acompañado. Si tú quieres ver una congregación, si tú quieres verte a ti mismo como una iglesia conectada con Dios, con poder de Dios, tú tienes que entender entonces cómo provocarlo a través de la adoración. Pero no manipularlo. Porque hay dos formas. Hay veces que comenzamos provocando a Dios con la adoración, pero luego lo convertimos por alguna razón en una necesidad, un espectáculo. Si no esto no sucede, no van a pensar que aquí está el poder de Dios, y entonces comenzamos a manipular su presencia. No se trata de eso, porque cuando manipulamos su presencia es simplemente una emoción, simplemente es algo que no perdura, y cuando sales de la puerta te fuiste como entraste. ¿Y de qué vale? Cuando venimos al Señor, tú tienes que salir transformado. Algo tiene que ser diferente en ti. Algo tiene que ser nuevo en ti. Entonces no estamos aprendiendo a manipular el poder de Dios, nada de eso. Estamos aprendiendo a provocar su presencia a través de una adoración sincera. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 25 y 26, dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. ¿Qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos. ¿Estaban en la iglesia? No estaban en la iglesia. Estaban en una celda, en un calabozo. Y no solamente específicamente en un calabozo, estaban en el más profundo, más oscuro y más alejado de toda la gente. Pero cuando tú y yo hacemos la adoración algo habitual, común de mi vida, no importa dónde tú estés, tú tienes la capacidad de adorar sin importar lo que la vida te traiga. Y ellos estaban ahí. Dice que se pusieron a orar y a cantar himnos. ¿Qué dije yo la semana pasada que era una manera de provocar la presencia de Dios? La oración. Hoy estamos hablando de la adoración. Hey, tú puedes combinar las armas. Está bien. Los resultados tienden a ser mucho mejor cuando combinamos fuerzas. Y dice: y los otros presos estaban escuchando. Y luego, no se sabe cuándo, pero ellos estaban en ese proceso. Tal vez llevaban horas, minutos, no se sabe, pero estaban haciéndolo porque era algo natural, porque era sincero, porque no importaba la circunstancia en la cual ellos estaban, el agradecimiento, el reconocimiento, la honra y la gloria a Dios no podía faltar. Y ellos estaban ahí adorando, cantando, y no me imagino ni siquiera lo que era. Probablemente era algo en griego, canto en griego, tal vez en latín, ya que Pablo y Silas eran ambos romanos, tal vez en arameo. No sabemos qué estaban cantando, pero estaban escuchando a los presos. Dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que se estremeció la cárcel hasta los cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron todas las cadenas. Y esta historia tiene mucho más, pero yo me quiero enfocar en este pedazo porque su adoración, su expresión causó que hubiese libertad aún para los que estaban alrededor de ellos. Y aquí está la clave. Tu adoración no es simplemente para ti. Tu adoración tiene el poder de romper cadenas,
de desatar cosas, de traer libertad a aquellos que tú esperas y deseas ver con libertad. Tu adoración tiene el poder de hacerlo. Pero tiene que ser sincera. ¿Qué requiere una adoración efectiva? Sinceridad, emoción, reconocimiento y habitualidad. Y esto es lo que vimos en cada uno de estos, especialmente en esto. ¿Cuál fue la emoción? Ellos estaban en la cárcel, estaban siendo injustamente sentenciados. Y no solamente eso, antes de que lo pusieran ahí los azotaron y los abofetearon. Suficientes razones para uno no estar de buen humor. ¿Qué piensan? Pero ahí estaban ellos, no permitiendo que sus emociones tomaran lo mejor de ellos y reemplazando su emoción por una expresión de libertad, de que me tienes encadenado, me tienes enjaulado, tienes soldados frente a mi puerta, pero mi corazón está libre. Mi espíritu está lleno de regocijo y gozo. Y esto para nosotros tal vez no es algo que podamos entender naturalmente, porque tú tal vez no has estado en esa situación, pero has estado en otras situaciones similares. Tal vez emocionalmente te has sentido atrapado o atrapada. Tal vez un empleo que no puedes renunciar porque ¿de dónde va a venir el dinero? Y te has tenido que quedar ahí básicamente obligado, obligada, porque no hay nada más. Y eso es toda una razón para tú y yo decir o hacer las cosas de manera negativa y tomar una actitud que no representa a alguien que está en un momento de oración. Pero tú puedes tomar como ellos hicieron, decir: Señor, mi corazón es libre sin importar mis circunstancias. Yo te reconozco a ti. Esto que está aquí es temporero, pero tú eres eterno. Yo sé que yo y tú vamos a ser uno en la eternidad. Reconocimiento. Estaban orando, estaban cantando, reconocieron la grandeza, y no sabemos lo que decía, pero estoy seguro que todo lo que hablaban era algo que representaba la grandeza de Dios. Y los presos que escuchaban posiblemente decían: esta gente está bien loca. ¿Cómo están diciendo gracias, Señor, porque estamos aquí? Si lo primero que ellos quieren es salir de este sitio. O porque están diciendo: Señor, tú tienes control sobre todo. Si tienes control sobre todo, ¿por qué estoy metido en una cárcel? Pero eso no importa. Porque cuando tú y yo reconocemos quién es Dios y el poder de Él, nuestras circunstancias dejan de ser tan significativas como nuestra realidad. Y nuestra realidad es que Dios está con nosotros donde quiera que estemos. Requiere de humildad. ¿Por qué requiere de humildad? Porque es muy fácil acusar a Dios de cualquier cosa. Decir: Señor, yo estoy aquí porque tú quieres. Señor no siempre quiere que tú estés en una prueba o un problema. La vida trae el pecado mismo tiene sus consecuencias. No todo lo que me pasa es algo que el Señor quiere en mi vida. Que lo permite es otra cosa, pero no es necesariamente lo que quiere. Y cuando yo entiendo eso y tengo la humildad de reconocer de que Dios tiene el poder de cambiar mis circunstancias, aún lo haga o no lo haga, aún como dijeron los hebreos en una historia que predicé hace unas semanas atrás sobre Daniel y sus amigos que fueron hacia el horno, echados al horno. Ellos dijeron: si el rey nos tira al horno, dijeron los cuatro amigos, a Sadrach, Mesach, Abednego y Ananías. Ellos estaban ahí
y le dijeron al rey: si me tiras al horno, el Señor tiene el poder de librarme. Y aún si no lo hace, ahí está la clave de humildad. Aún si Dios no responde de la manera que tú estás esperando, tu alabanza debe continuar. Y habitualidad. Tú no practicas algo en tiempo difícil que no lo practicas en tu tiempo normal. Ellos estaban adorando en medio de la cárcel, no porque estaban emocionados de estar en la cárcel. Yo te aseguro que eso es lo menos que ellos querían hacer esa noche. Había otros creyentes que ellos querían visitar y luego los ven. Pero había un propósito en ese momento. Y el momento fue que su habitualidad, su costumbre, lo que ya habían desarrollado de la adoración, causó que una familia completa recibiera a Jesucristo. Y al menos que sabemos, porque no sabemos cuántos de los otros presos también fueron salvos esa noche. Pero la historia dice que el carcelero y su familia recibieron a Jesús. Y tal vez pensamos: ¿y qué pasó? ¿El carcelero los ayudó a escapar? Los dejó en la cárcel, porque era su trabajo. Pero recibió a Jesús. Tú dirás: como que eso no me suena bien. Yo espero que Dios lo hubiera sacado. Bueno, el otro día enviaron al magistrado a decirle al carcelero: los puedes dejar libre. Y bueno, Pablo, muy astuto, les dijo: yo soy ciudadano romano, y formó una algarabía y se quedó preso y apeló para que los romanos se metieran en el asunto. Pero lo que quiero decir es que la adoración no es simplemente para ti. Alguien más es afectado por lo que sale por tu boca, por la expresión de tu cuerpo, por quién tú eres. Y mi pregunta hoy es: si tú quieres provocar a Dios a que sea constante en tu vida, a que se vea manifestado en lo que tú deseas, es cómo tú te expresas con Él. Cómo tú te expresas en el diario de vivir que honra su nombre. Porque tu expresión es tu adoración. Y esto tal vez no son buenas noticias, porque a veces no nos expresamos muy bien. Pero lo bueno de esto, del Evangelio, es que lo que desconocías, cuando lo conoces, lo puedes poner en práctica, y nunca es demasiado tarde. Nunca. La adoración es la expresión que mueve el cielo. ¿Tú quieres que el cielo se mueva en tu vida? Yo asumo que sí. ¿Tú quieres que haya cambios milagrosos? ¿Tú quieres que ver la presencia de Dios en todo momento? Tienes que aprender a vivir una expresión diaria, una vivencia constante en adoración. La semana pasada hablamos de la oración y hay un pasaje que viene a la mente que dice: ora sin cesar, ora sin detenerte. Y una vez yo estaba teniendo una conversación porque alguien no creyente trajo ese argumento, y yo: pero ustedes los creyentes no se supone que estén orando todo el tiempo, la Biblia dice que oren sin cesar. Y yo pensé que era un argumento muy interesante, porque alguien que claramente no lo hace. Y mi explicación, o como yo se lo contesté, fue la siguiente: se trata de consistencia. Orar sin cesar
significa sé constante o no te detengas, no ceses, no pares, practícalo, vívelo regularmente. De la misma razón, de la misma manera, yo te animo hoy, adora sin cesar. Aprende a adorar constantemente a Dios. Y no hay que andes ahora todo el tiempo, 24 horas, gloria, 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 gloria. Primero te vas a quedar sin voz. Te puedes hasta lastimar la garganta. Segundo, Dios nunca escucha lo que Él llama vana repetición. En otras palabras, palabras sin sentido, sin significancia. Por eso yo decía que la semana pasada es más eficiente orar con honestidad y corto que simplemente repitiendo algo elaborado para tratar de impresionar a Dios, porque eso no funciona. Y de la misma manera la adoración, cuando se convierte en una expresión vacía, se convierte en algo que hacemos para impresionar a otros, pero nada de eso impresiona a Dios. Ahora, Dios se impresiona como le hizo a Abel cuando sale del corazón. Dice que él recibió su ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda hoy hacia Él? Yo no la conozco. Para algunos es un acto monetario, para otros su ofrenda, su adoración es algo que ya poseemos. Yo conocí a una hermana que su forma de adoración era levantarse todos los viernes en la mañana, preparar sándwiches y llevárselo a los obreros frente a un Home Depot. Hacía 200 sándwiches en la mañana, todos los viernes. Iba y le decía, Dios te bendiga, estoy orando por ti. No decía nada más. Toma un sándwich. Porque a ella le gustaba cocinar. Esa era su pasión. Esa era la forma en la cual adoraba a Dios. Y estaba tocando la forma y la vida de muchos. ¿Cuál es tu expresión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es la cosa que te mueve en el corazón? Porque puede ser que hayas estado sin saber, desaprovechando la oportunidad perfecta de mostrarle la adoración tuya a Dios que tanto tú deseas darle, pero tal vez no lo has pensado, porque algunos decimos, es que yo no canto bien. Está bien, ni yo tampoco, mete el club. Pero adoración no es cantar, es expresarte. Que tú te expresas quién tú eres, que tú tienes en el interior. Para mí, mi adoración, como dije, la guitarra es una forma. La otra forma de adorar, juego básquetbol. Cuando juego básquetbol, aprovecho y hablo con otros jugadores y digo, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ven para la iglesia un día. Hablen cualquier idioma, inglés, español, no importa. Porque esa es mi adoración a Dios. Es algo que yo anhelo, y cuando yo tiro el balón, lo tiro en su nombre, aunque falle. No siempre lo has hecho. Pero mi motivación sigue siendo la misma. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? ¿Eres zumba? Pues zumba para adelante. Es coser, es tejer, es hablar, es cantar, es leer, es crear poemas. No importa. Cuando lo haces para el nombre del Señor es adoración. Por eso Pedro en una ocasión dijo, cuando hagas las cosas, hazlas como para el Señor. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de todo adorar su nombre.
provoca al Señor a que haga algo viviendo en la adoración.